Cuando hablamos de mercancías, nos referimos a un concepto amplio, ya que puede tener distintos significados según el contexto en el que se utiliza y puede interpretarse de diferentes formas. Desde el Cela Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, les voy a compartir las definiciones que debemos tener en cuenta sobre la mercancía de acuerdo al régimen de aduana. Así que, bienvenidos. En términos mercantiles y de logística, mercancía se refiere a los bienes o productos tangibles que son objeto de intercambio comercial. Estos productos pueden ser transportados de un lugar a otro para su compra, venta o distribución. La mercancía puede ser materia prima, productos manufacturados o artículos listos para su consumo o uso, mientras que en el ámbito logístico implica todos los procesos relacionados con el movimiento, almacenamiento y entrega de dichos bienes, incluyendo manipulaciones, embalajes, transportes, gestión de inventarios y distribución final. De acuerdo con las condiciones aduaneras, al menos en el régimen de aduanas colombiano, existen diversas definiciones que es fundamental tener en cuenta para comprender los procedimientos involucrados en cada una de las gestiones diarias de las operaciones del comercio exterior. En el decreto 1165/2019 encontramos las siguientes definiciones en el artículo tercero. La primera es mercancía. Dice que la mercancía se refiere a todos los bienes que pueden ser identificados y clasificados según el sistema de códigos arancelarios, el cual organiza y describe los productos que se comercializan entre países. Estos bienes, además, están bajo la supervisión y regulación de las autoridades aduaneras, lo que significa que deben cumplir con una serie de normas, inspecciones y posibles impuestos al ingresar o salir del país. También encontramos la definición de mercancía presentada, que son los bienes que llegan a Colombia desde otro país por un punto considerado por la autoridad, como puede ser un aeropuerto, un puerto o un cruce de frontera. Estos bienes están registrados en un documento oficial llamado Manifiesto de Carga, que detalla todos los productos transportados en un envío. Este documento es clave para que las autoridades aduaneras tengan un control sobre lo que se importa. Además, la mercancía está respaldada legalmente por el documento de transporte, que entra a describir la carga. La mercancía debe ser presentada a las autoridades dentro de los plazos establecidos según el medio de transporte utilizado. Y el decreto 1165 también contempla casos en los que se considera que la mercancía ha sido presentada ante la autoridad, incluso si no se siguieron los procedimientos tradicionales, según lo especificado en el mismo régimen de aduana. En el caso de la mercancía declarada, estamos hablando de la mercancía que se encuentra descrita en la declaración aduanera, que es un documento oficial, ya sea para los procesos de importación o para los procesos de exportación, cumpliendo con todas las normativas legales para su ingreso o salida del país. Las declaraciones son informaciones juradas que tienen alcance legal y que justifican de manera concisa no solo los bienes, sino a quién se le compró o vendió, el lugar de origen, el destino, los valores, los impuestos y demás datos. Mejor dicho, cuando se habla de la mercancía declarada, no solo se describe con rigurosidad la misma, sino todos los datos que la acompañan, y eso implica dar un resumen de esa compra o venta internacional, la cual debe ser verificable por las autoridades aduaneras del país. En el caso de la mercancía nacionalizada, se refiere a bienes que inicialmente eran de origen extranjero, pero han pasado por todos los procesos y trámites necesarios para ser tratados como mercancía nacional en el país destino. Para que una mercancía sea considerada como nacionalizada, debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero, que sea extranjera. El segundo, es cumplir con los requisitos que la acompañan, como cuáles, vistos buenos y permisos. El tercero, es que el importador esté facultado para el ingreso de esa mercancía. Y cuarto, el pago de impuestos correspondientes al Estado por concepto de importación. Ya con la mercancía en libre disposición, nos referimos a aquella que no tiene ningún tipo de limitación o prohibición impuesta por las autoridades aduaneras. En otras palabras,
Es un producto que puede ser libremente dispuesto a las consideraciones del responsable sin que esté sujeto a requisitos especiales, permisos o regulaciones adicionales. ¿Por qué? Porque ya todo se cumplió en su despacho aduanero de importación o exportación. Cuando hablamos de mercancía diferente, se refiere a la situación en la que una mercancía declarada ante las autoridades aduaneras resulta ser distinta cuando se verifica. Al revisar los documentos o inspeccionar físicamente la mercancía, se descubre que su naturaleza o características no coincide con lo declarado originalmente. Mejor dicho, el tipo de mercancía es diferente a lo que se dijo al principio. Además, incluso si la diferencia está relacionada con un error u omisión en el número de serie de la mercancía, como por ejemplo el código de identificación, también se va a considerar en este caso como mercancía distinta. Sin embargo, aunque haya este tipo de errores, la autoridad hará un análisis completo para determinar la gravedad y la diferencia junto con sus implicaciones. Hablemos ahora de la mercancía en disposición restringida. Esta mercancía es aquella cuyo movimiento, venta o uso está sujeto a ciertas condiciones o limitaciones impuestas por las autoridades aduaneras. Esto significa que no se puede manejar libremente, sino que su circulación o destino deben cumplir con requisitos específicos como permisos, autorizaciones o controles especiales. Estas restricciones pueden estar relacionadas con la seguridad, la protección de la salud, el medio ambiente u otros aspectos regulados por la ley, como por ejemplo los procesos de operaciones temporales, ya sean en el régimen de importaciones o en el régimen de exportaciones. Y por último, encontramos la mercancía oculta, que es aquella que ha sido escondida o disimulada para evitar que las autoridades aduaneras la detecten o la inspeccionen. Es decir, se trata de productos que han intentado pasar por alto o encubrir de alguna manera para que no sean sometidos al control aduanero, lo que generalmente se hace con el fin de evitar impuestos, regulaciones o prohibiciones. Bien, al observar estas definiciones, nos damos cuenta que al hablar de las mercancías, nos estamos adentrando en un tema muy amplio que tiene diferentes usos, que permite, según el contexto, tener una literatura bastante grande. Y lo curioso es que podemos referirnos a la misma cosa, pero si el análisis es mercantil, hay condiciones especiales que obvio pueden involucrar rasgos del comercio exterior. Y del mismo modo ocurre con la mercancía dispuesta en la evaluación logística, que además cubre por obligación parte mercantil y si cruza fronteras, pues el comercio exterior. Bueno, apreciados del mundo Comet, espero que estas explicaciones de cómo se ven las mercancías con los ojos del régimen de aduanas les ayude a mejorar no solo sus operaciones, sino que les permita tener un acercamiento diferente con las normas y las autoridades. Recuerden que desde Smart Logistics de Colombia Limitada les podemos apoyar en sus operaciones de comercio exterior, que si desean capacitarse, actualizar información o ahondar en sus conocimientos, en el CELA Empresarial hay capacitación permanente. Y no olviden visitar nuestras redes sociales para mayor información. Smart te entrena.